Te van a robar en el momento exacto cuando más vulnerable estés, cuando menos te lo esperes, cuando tengas más que perder. Esa es la primera regla que aprendes cuando vives en los barrios populares de Caracas. La segunda regla es que después del robo, nadie va a venir a salvarte. Tienes que levantarte solo, con las manos vacías y el corazón roto, y empezar de nuevo desde cero. Yo conocía estas reglas de memoria. Las había vivido, las había visto aplicarse a mis vecinos, las había enseñado a mis 2 hijas adolescentes como lecciones básicas de supervivencia urbana. Lo que no sabía era que hay excepciones a esas reglas cuando tocas fondo tan profundo que solo la intervención divina puede explicar lo que pasa después. Mi nombre es Belinda Esperanza Morales. Tengo 43 años. Soy madre soltera de 2 hijas, Gabriela de 17 y Sofía de 14. Vendo arepas y empanadas en un puesto callejero que armé yo misma en la estación de metro de los 2 Caminos. Y hasta hace exactamente 8 meses, creía que había que resolver todos los problemas de la vida con trabajo duro, disciplina férrea y desconfianza constante hacia cualquier cosa que pareciera demasiado buena para ser verdad. Mi puesto de comida era todo lo que tenía en el mundo. No en sentido metafórico, sino literalmente todo. Llevaba 5 años construyendo ese negocio desde cero, empezando con una carretilla prestada y 500 bolívares que había ahorrado trabajando como empleada doméstica. Día a día, bolívar a bolívar, arepa por arepa, había convertido esa carretilla en un puesto establecido con clientela fija, permisos en regla y ganancias suficientes para mantener a mis hijas, pagar el alquiler de nuestro apartamento de 2 cuartos y hasta ahorrar un poco cada mes. No era rica, pero era independiente. No tenía lujos, pero tenía dignidad. Mis hijas podían ir al colegio sin preocuparse por si habría comida en casa al final del día. Yo podía dormir tranquila sabiendo que había construido algo propio, algo que nadie me había regalado, algo que dependía únicamente de mi esfuerzo y mi dedicación. El puesto funcionaba de lunes a sábado, desde las 5:30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Vendía desayunos para la gente que iba al trabajo, almuerzos para empleados de oficinas cercanas y meriendas para estudiantes que regresaban a casa. Tenía clientes regulares que habían estado viniendo durante años, que conocían a mis hijas por nombre, que me preguntaban sobre mi familia y me contaban sobre las suyas. Era más que un negocio. Era mi lugar en el mundo, mi identidad, mi manera de contribuir a la comunidad. Era la prueba viviente de que una mujer sola puede salir adelante en un país difícil si está dispuesta a trabajar más duro que cualquier otra persona. Todo eso terminó la noche del 23 de febrero de 2024. Era viernes. Había sido un día excelente de ventas. El fin de semana largo del carnaval se acercaba y la gente estaba comprando más comida de lo usual para llevar a casa. Había vendido todo mi inventario antes de las 7 de la noche, algo que solo pasaba en días especiales. Estaba recogiendo mi equipo, la plancha, las ollas, los ingredientes que sobraron, la caja registradora portátil donde guardaba las ganancias del día, cuando se acercaron. Eran 4 muchachos, entre los 18 y los 25 años. Al principio pensé que eran clientes tardíos que querían comprar algo antes de que cerrara. Pero cuando el que parecía ser el líder se acercó y vi el brillo metálico en su mano derecha, supe inmediatamente lo que estaba a punto de pasar. «Tranquila, señora», me dijo con esa voz calmada que usan los ladrones experimentados para controlar la situación. «No queremos lastimarla, solo queremos lo que tiene ahí». Señaló hacia mi caja de dinero y hacia las bolsas donde tenía guardado mi equipo de trabajo. En ese momento tomé una decisión que todavía no sé si fue valiente o estúpida. En lugar de entregarles todo inmediatamente, como manda el protocolo de supervivencia urbana, traté de negociar. «Muchachos», les dije, «esto es todo lo que tengo para mantener a mis 2 hijas. Sin este puesto, no tenemos cómo comer. Por favor, llévense el dinero del día si necesitan, pero déjenme el equipo para poder trabajar mañana». El líder me miró como si hubiera dicho algo divertido. «Señora, usted no entiende. Nosotros no estamos pidiendo, estamos tomando todo». Durante los siguientes 5 minutos,
Vi cómo se llevaban sistemáticamente todo lo que había construido durante 5 años. La plancha industrial que había comprado usada, pero que funcionaba perfectamente. Las ollas grandes donde preparaba los guisos. Los recipientes de plástico donde organizaba los ingredientes. El carrito de metal que había mandado a hacer especialmente para mi negocio. La sombrilla que me protegía del sol y la lluvia. Las sillas plegables para los clientes que querían sentarse a comer. Pero lo que más me dolió fue ver cómo se llevaron mi caja de dinero. No solo el dinero del día, que eran casi $300 en efectivo, sino también los ahorros que guardaba ahí. $800 que había estado acumulando durante meses para comprar un congelador más grande. $1,100 en total. En Venezuela, durante esa época, eso representaba meses de trabajo, meses de privaciones, meses de decirles no a mis hijas cuando me pedían cosas que otras niñas de su edad tenían. Se llevaron todo en menos de 10 minutos. Lo cargaron en una camioneta que tenían esperando a una cuadra de distancia. Antes de irse, el líder se acercó a mí y me dijo algo que me quedó grabado en el alma. Señora, en este país solo sobreviven los que tienen padrino. Usted no tiene padrino, así que no va a sobrevivir. Búsquese otro trabajo. Me quedé parada ahí, en el mismo lugar donde durante 5 años había construido mi vida, ahora con las manos completamente vacías. Sin dinero, sin equipo, sin inventario, sin manera de trabajar al día siguiente. Por primera vez en años lloré en público. No lágrimas silenciosas de frustración, sino sollozos profundos de desesperación absoluta, porque sabía que no era solo cuestión de haber perdido posesiones materiales. Había perdido mi independencia, mi seguridad, mi manera de ser madre responsable para mis hijas. Llegué a casa esa noche y tuve que contarles a Gabriela y Sofía lo que había pasado. Ver sus caras cambiar de alegría, porque esperaban que les trajera algo especial por las buenas ventas del día, a shock, después a miedo, después a esa tristeza madura que no deberían tener niñas de su edad, fue peor que el robo mismo. «Mami», me preguntó Sofía, «¿qué vamos a hacer ahora?» No tenía respuesta. Por primera vez en mi vida como madre, no tenía un plan, no tenía una solución, no tenía manera de asegurarles que todo iba a estar bien. Durante los siguientes días, traté desesperadamente de encontrar alternativas. Fui a bancos para pedir préstamos, pero sin garantías y con ingresos informales. Nadie me prestaba. Fui a familiares para pedir ayuda, pero mis hermanos tenían sus propios problemas económicos y no podían ayudarme con la cantidad que necesitaba para restablecer mi negocio. Intenté conseguir trabajo como empleada en restaurantes, en oficinas, en casas de familia, pero la situación económica del país estaba tan difícil que había 20 personas aplicando para cada puesto disponible. Además, la mayoría de trabajos que encontraba pagaban salarios que no alcanzaban ni para cubrir la mitad de mis gastos mensuales. 2 semanas después del robo, había agotado todas mis opciones realistas. Mis ahorros de emergencia, los pocos dólares que tenía escondidos en casa, se habían acabado. El dinero del alquiler que tenía apartado tuve que usarlo para comprar comida. Las cuentas de servicios públicos empezaron a acumularse sin pagar. Fue la 3ª semana cuando tosé fondo completamente. Gabriela vino a hablar conmigo una noche después de que Sofía se durmió. «Mami», me dijo con esa seriedad que la había caracterizado desde pequeña, «yo puedo dejar el colegio y ponerme a trabajar. Mi amiga Karina trabaja en un call center y gana suficiente para ayudar en su casa». Esa propuesta me rompió el corazón más que el robo mismo. Durante años había trabajado específicamente para que mis hijas no tuvieran que abandonar sus estudios por problemas económicos, para que tuvieran oportunidades que yo no había tenido, para que pudieran soñar con futuros mejores que el mío. «No», le dije firmemente, «tú vas a terminar el bachillerato y vas a ir a la universidad. Yo voy a encontrar la manera de resolver esto». Pero internamente sabía que estaba haciendo promesas que no tenía manera de cumplir. La noche del 15 de marzo, exactamente 3 semanas después del robo, llegué al punto más bajo de mi vida.
No tenía dinero para comprar comida para el día siguiente. No tenía dinero para pagar el alquiler que vencía en 5 días. No tenía prospects realistas de conseguir trabajo que pagara lo suficiente para mantenernos. Esa noche, después de que mis hijas se durmieron, me senté en mi pequeña sala y por primera vez en años, oré de verdad. No había sido particularmente religiosa durante mi vida adulta. Iba a misa ocasionalmente, especialmente cuando mis hijas eran pequeñas, pero mi fe era más cultural que personal. Siempre había pensado que Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, y yo había estado ayudándome a mí misma durante tanto tiempo que no había sentido necesidad de ayuda divina. Pero esa noche, con mis opciones agotadas y mis hijas durmiendo en el cuarto de al lado, le hablé a la Virgen María como si fuera mi propia madre. «Virgencita», le dije, «no sé si me escuchas o si te importan los problemas de una mujer como yo, pero mis hijas no merecen pasar hambre por mis errores. Si hay algo que puedas hacer, si hay alguna manera de ayudarnos, te lo pido no por mí, sino por ellas». No esperaba respuesta inmediata. No esperaba milagros dramáticos. Solo esperaba tal vez un poco de paz mental para poder dormir esa noche sin pensar constantemente en todas las maneras en que estaba fallando como madre. Me dormí en el sofá de la sala y desperté temprano la mañana siguiente con una extraña sensación de que algo había cambiado. Al principio no sabía qué era diferente. Después me di cuenta de que había un sobre debajo de mi puerta. Mi primer pensamiento fue que era una cuenta de servicios o una notificación de desalojo. Pero cuando lo abrí, encontré algo que no tenía sentido lógico. Dentro del sobre había una nota escrita a mano y una pequeña bolsa de tela. La nota decía: «Para la madre que trabaja duro y nunca se rinde. Este dinero no es un regalo, es una inversión en tu futuro y el de tus hijas. Úsalo sabiamente. Una amiga que entiende tu lucha». Dentro de la bolsa había exactamente $1,200 en efectivo. Mi primera reacción fue pánico. En mi barrio, cuando aparece dinero misterioso, usualmente viene con compromisos peligrosos. Pensé que tal vez era dinero de drogas, o una trampa de algún tipo, o un error que me iba a traer problemas serios. Salí inmediatamente al pasillo de mi edificio para ver si había alguien que pudiera explicar cómo había llegado el sobre a mi puerta. Pregunté a todos mis vecinos. Nadie había visto a nadie. Nadie sabía nada sobre el sobre o sobre quién lo había dejado. El portero del edificio, don Carlos, que está ahí desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, me juró que nadie había entrado al edificio durante la noche que no fuera residente. «Señora Belinda», me dijo, «yo estoy aquí desde las 5:30 de la mañana. Nadie ha entrado que yo no haya visto». Pero cuando revisé las cámaras de seguridad del edificio, que funcionan solo a medias pero que a veces graban algo, había un momento alrededor de las 3 de la madrugada donde se veía una figura en blanco caminando por el pasillo hacia mi apartamento. La imagen era borrosa, pero parecía ser una mujer joven vestida completamente de blanco. La figura aparecía en un frame, caminaba hacia mi puerta, y después simplemente no aparecía más. No había imágenes de ella alejándose, no había evidencia de cómo había salido del edificio. Durante los siguientes días, investigué exhaustivamente el origen del dinero. Hablé con organizaciones benéficas, con iglesias, con programas gubernamentales, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Nadie sabía nada sobre donaciones anónimas a madres solteras en mi área. También llevé el dinero a un cambista de confianza para verificar que no fueran billetes falsos. Todo era completamente auténtico. Después de una semana de investigación sin resultados, tomé la decisión de usar el dinero para restablecer mi negocio. No toda la cantidad, sino solo lo mínimo necesario para comprar equipo básico y inventario inicial. Con $500 compré una plancha usada pero en buen estado, ollas básicas y ingredientes para una semana. Con otros $100 pagué los permisos necesarios para restablecer mi puesto en la estación de metro. El primer día de regreso al trabajo fue extraordinario. Mis clientes regulares, que habían notado mi ausencia durante 3 semanas,
Llegaron con una lealtad y un apoyo que no había experimentado antes. Muchos compraron más de lo que normalmente compraban. Algunos me dieron propinas generosas. Varios me dijeron que habían estado preguntando por mí y que se alegraban de verme de vuelta. Belinda, me dijo doña Carmen, una cliente que había estado viniendo durante 2 años. No sabíamos qué le había pasado. Estábamos preocupados por usted y sus niñas. Durante las siguientes semanas, mi negocio no solo se recuperó, sino que creció más de lo que había estado antes del robo. Era como si la experiencia hubiera creado una conexión más fuerte con mi comunidad de clientes. También empecé a notar ayudas pequeñas pero constantes que no podía explicar. Clientes que me conseguían ingredientes a precios especiales. Vecinos que me ofrecían ayuda con cosas que necesitaba para el negocio. Oportunidades de catering para eventos pequeños que aparecían sin que yo las buscara. 6 meses después del robo, no solo había recuperado mi estabilidad económica, sino que había ahorrado suficiente dinero para comprar equipo mejor del que había tenido originalmente. También había expandido mi menú y había empezado a vender en 2 ubicaciones diferentes. Pero lo más importante era lo que había cambiado en mi relación con mis hijas y con mi comunidad. Gabriela y Sofía habían visto cómo había tocado fondo y cómo había logrado salir de ahí. Habían participado en el proceso de reconstrucción del negocio, ayudándome después de clases y durante fines de semana. Habían aprendido lecciones sobre resiliencia, comunidad y fe que ninguna cantidad de dinero podría haber comprado. Mami, me dijo Sofía unos meses después, cuando pasó lo del robo, pensé que se iba a rendir. Pero verla luchar así me enseñó que nosotras también podemos superar cualquier cosa. También había desarrollado una red de apoyo en mi comunidad que no había tenido antes. Otros vendedores ambulantes y yo habíamos empezado a cuidarnos mutuamente, compartiendo información sobre seguridad, ayudándonos cuando alguno tenía problemas, creando una especie de cooperativa informal. Y había desarrollado una relación personal con la fe que nunca había tenido antes. No una fe ciega o supersticiosa, sino una comprensión profunda de que hay fuerzas benévolas en el universo que trabajan a través de la comunidad humana para ayudar a quienes realmente necesitan ayuda. Nunca supe quién dejó esa bolsa con dinero en mi puerta. Nunca pude identificar a la mujer de blanco que aparecía en las cámaras de seguridad. Nunca encontré una explicación lógica para cómo apareció ese dinero en el momento exacto cuando más lo necesitaba. Pero sí sé que esa experiencia cambió fundamentalmente mi comprensión de cómo funciona el mundo. Que hay momentos cuando tocas fondo tan profundo que las soluciones normales no son suficientes. Y en esos momentos, si tienes el corazón abierto, pueden llegar ayudas de fuentes que nunca esperarías. 1 año después, cuando mi negocio estaba completamente establecido y próspero, decidí empezar mi propia versión de la ayuda que había recibido. Cada mes aparto un porcentaje de mis ganancias para ayudar anónimamente a otras madres solteras que están pasando por crisis económicas. No dejo bolsas con dinero debajo de puertas. No tengo los recursos para hacer donaciones tan grandes, pero sí pago cuentas de servicios públicos. Compro útiles escolares para niños que los necesitan, ayudo con medicinas para familias que no pueden costearlas. Y siempre lo hago de manera anónima, dejando solo notas que dicen, de una madre que entiende tu lucha. Porque entendí que el milagro que recibí no era solo para mí. Era para que yo pudiera multiplicarlo, para que el amor que me salvó cuando estaba desesperada pudiera seguir salvando a otras personas que estén en lugares similares. Me robaron todo, mi negocio, mis ahorros, mi seguridad económica, mi confianza en que el trabajo duro siempre es suficiente. Pero una mujer de blanco me dejó una bolsa con dinero que no solo me devolvió lo que había perdido, sino que me enseñó algo más valioso. Que nunca estamos tan solos como creemos, que siempre hay ayuda disponible cuando realmente la necesitamos, y que la mejor manera de agradecer los milagros que recibimos es convertirnos en milagros para otros. Si estás en un lugar oscuro ahora mismo, si sientes que has perdido todo, si no ves manera de salir de donde estás,
quiero que sepas que tu historia no ha terminado, que hay fuerzas trabajando para tu bien que no puedes ver, pero que están ahí, y que a veces la ayuda llega de las maneras más inesperadas, en los momentos más perfectos, de las fuentes más misteriosas. Solo tienes que mantener tu corazón abierto para recibirla, y después estar dispuesta a pasarla adelante cuando llegue tu momento de ser el milagro en la vida de alguien más.